Bueno chicos, bienvenidos a la sesión número 6 de la cátedra Aplicaciones de Base de Datos. El día de hoy vamos a recordar un poco lo referente a lo que debieron haber visto en cátedras pasadas referente a los modelos de entidad-relación. Vamos a entrar a trabajar en MySQL en las sentencias DDL y en las sentencias DML. Entonces, así como en programación, antes de iniciar nuestro código, es necesario hacer un diagrama inicial en el que normalmente hacíamos un pseudocódigo. Igual pasa con las bases de datos. Antes de ir a nuestro sistema gestor de base de datos, a crear la base de datos, las tablas, sus campos y demás, primero tenemos que hacer el diseño de la misma. Eso lo hacemos mediante el modelo entidad-relación que debieron haber estudiado ya en cátedras pasadas. Básicamente, el diagrama entidad-relación es la herramienta para el modelado de los datos, la que les permite representar las entidades de una base de datos mediante la elaboración de un diagrama entidad-relación. Entonces, si recuerdan, allá hablaban algo que se llamaban entidades, otro que se llamaban atributos y ese tipo de cosas. Aquí vemos un ejemplo de cómo se hacía en un principio. Digamos que este es el diseño básico de un MER, donde están las entidades, las tablas intermedias entre las entidades, y ya este es uno un poquito más elaborado en donde lo vemos más en forma de tabla. Entonces, digamos que de manera general, un diagrama entidad relación lo que hace es describir cuál va a ser el esquema de nuestra base de datos. Entonces vamos a ver o a recordar más bien rápidamente qué era lo que hacía parte de ese modelo entidad-relación, dado que para su proyecto final, esa base de datos que ustedes van a presentar, también me deben presentar el modelo entidad-relación. Entonces veamos cuáles eran esos componentes del esquema del diagrama entidad-relación. Entonces, por un lado teníamos las entidades, que eran los rectángulos que representaban los objetos reales. Esas entidades eran, si de pronto un sistema de base de datos para una universidad, eran los estudiantes, eran los docentes, eran las materias, los departamentos, todo ese tipo de cosas. Teníamos los óvalos, que son los atributos de las entidades. Entonces, mientras aquí teníamos que la entidad se llamaba, por decir, profesor, decíamos que los atributos de profesor era que el profesor tenía una cédula, tenía un nombre, tenía un apellido, una dirección y ese tipo de cosas. Esos son los atributos. Los óvalos representaban los atributos de las entidades. Luego teníamos las tablas relacionales que relacionaban o se desprendían de dos tablas y lo representábamos a través de los rombos. Esos dos rombos lo que hacían era representar las tablas que nacían al unirse o relacionarse dos tablas. Entonces aquí tenemos un ejemplo sencillo de un modelo entidad-relación para un sistema de base de datos de una universidad. Entonces aquí tenemos las entidades: facultad, docente, asignatura, estudiante, decano, entre muchas otras que puede llegar a tener.
Y tenemos que todas esas entidades tienen sus atributos. Entonces aquí vemos que facultad tiene como atributos número, nombre, ubicación, que docente tiene título, cédula, apellido, nombre como atributos, asignatura igualmente, estudiante y decano. Y hablábamos que de estas dos tablas nacía una tabla relacional. En este caso, en el modelo clásico, no se le asociaban los atributos a esas tablas intermedias. Ya hoy actualmente, en los modelos actuales, sí se hace. También debieron ver en su momento que estas relaciones podían ser de tres tipos. Esos tipos de relación eran de uno a uno, es decir, cuando un registro de una tabla solo podía relacionarse con uno de la otra tabla. Es decir, ahí llamábamos y decíamos que había una relación de uno a uno. Por ejemplo, aquí decíamos que un profesor en esta relación de ejemplos solamente podía pertenecer a un departamento. Podríamos decir en la vida real, en otro modelo de entidad-relación, que de pronto un profesor sí puede pertenecer a varios departamentos. Pero en este ejemplo, este diagrama establece que un profesor solamente puede pertenecer a un departamento, por lo tanto hay una relación de uno a uno. Luego teníamos la relación de uno a muchos. La relación de uno a muchos decía que un atributo de una tabla podía relacionarse con muchos atributos de la otra tabla. Entonces aquí tenemos por lo menos que un curso solo puede pertenecer a un curso o un alumno puede pertenecer solamente a un curso, mientras que un curso sí puede tener muchos alumnos. A eso hace referencia la relación de uno a muchos. Esto es solo a manera de repaso porque esto ya ustedes deben haberlo visto en profundidad anteriormente. Y teníamos la de muchos a muchos, que nos decía que un atributo en una tabla podía tener relación con muchos atributos de las otras tablas. Esto más que todo se ve ya cuando hacemos las tablas intermedias o tablas relacionales. Entonces aquí vemos un ejemplo que entre la tabla profesor y la tabla curso hay una tabla intermedia que se llama curso asignado o así curso. Entonces, la relación que hay entre curso y así curso y profesor y así curso es de muchos a muchos porque un profesor puede tener asignado muchos cursos a la vez que un curso puede tener asignado muchos cursos también. Es decir, un curso puede tener muchos estudiantes y un profesor también puede tener muchos estudiantes asignados a su curso. Por eso se dice que es una relación de muchos a muchos. Entonces, de manera muy rápida, a eso hace referencia el modelo entidad-relación o el diagrama entidad-relación. Como les dije, esto es solamente un repaso muy rápido porque esto ya debieron haberlo estudiado a profundidad en las cátedras pasadas, pero quería recordárselos o refrescarles un poco la memoria porque para el proyecto final tienen que presentarme de igual forma el modelo entidad-relación de la base de datos que ustedes vayan a desarrollar. Ahora bien, vamos a ver cómo sería el modelo entidad-relación de los ejercicios que hemos propuesto en las secciones. En la sección anterior hablamos de una base de datos para a un sistema de alquiler de coches y yo les mencioné que iba
también a trabajar una de un almacén. Entonces vamos a manera de profundización, vamos a ver cómo serían los modelos de entidad-relación para estas dos bases de datos para que los tomen como referencia para su proyecto final. Entonces tenemos, para el caso de la base de datos del alquiler de coches, teníamos 4 tablas, si no recuerdo mal. Teníamos la de marcas. Esa tabla marcas tenía asociado un código y una marca. Teníamos la tabla o entidad coches, que tenía asociados los atributos matrícula, marca, modelo, color, número de kilómetros recorridos y el número de plazas. Teníamos también otra tabla que dijimos que se iba a llamar clientes. Esta tabla clientes tenía como atributos un código de cliente, un nombre, un apellido, una cédula, un móvil y un número de teléfono. Y decíamos que estas dos tablas o de estas dos tablas se desprendía o nacía una tabla que las relacionaba, que se llamaba alquileres, la cual contenía como llaves foráneas el código del cliente que venía de la tabla clientes y la matrícula que venía de la tabla coches y que a su vez tenía 3 campos propios que eran el código del alquiler, la fecha de alquiler y la fecha de devolución. Esta tabla, decíamos, o esta entidad, porque este es un modelo de entidad-relación, unía a estas dos entidades, que eran la de coches y la de clientes. Entonces, de una manera sencilla, este sería el modelo de entidad-relación para esa pequeña base de datos. ¿Cómo se vería el diseño relacional o el diseño de tablas? Porque aquí solamente estamos hablando de entidades y atributos. El diseño relacional para esta base de datos entonces sería algo como esto, donde si se dan cuenta es exactamente lo mismo, solo que ya aquí está expresado como tablas para un mejor entendimiento. Mientras aquí hablábamos de la entidad de marcas con atributos, código y marca. Nótese que esto que está en rojo subrayados son los atributos de llave primaria de cada una de estas entidades. Cuando yo hago ya mi diseño relacional con tablas, entonces aquí tengo la tabla ya como tal que se va a llamar de marcas, que va a tener una llave principal que se llama código y un campo de descripción donde se va a almacenar la marca. Tenemos la tabla coches con una llave principal que va a ser matrícula y unos campos donde se va a almacenar la marca, el modelo, el color, el número de kilómetros recorridos y el número de plazas disponibles. Tenemos la tabla clientes que va a tener como llave primaria un código y en donde se va a almacenar el nombre, el apellido, la cédula, el teléfono fijo y móvil del cliente, y que para hacer el proceso de alquiler o almacenar la información de los alquileres lo íbamos a hacer a través de una tabla relacional llamada de alquileres, donde iba a venir el código del cliente de la tabla clientes, la matrícula de la tabla coches, que iba a tener un código para identificar cada uno de los alquileres que se registren, y también va a tener asociada la fecha de alquiler y la fecha de devolución. Estos dos campos vienen de las tablas que él relaciona. Entonces, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos?
Soy ninguno, profe. Listo. Ahora vamos a ver cómo sería el del almacén, que es el que también voy a trabajar en los ejemplos prácticos. Para el almacén, decíamos que básicamente lo que va a hacer esa base de datos es registrar el proceso de ventas de un almacén. Eso es lo que va a hacer mi base de datos. Por lo tanto, tenemos un cliente o una entidad llamada clientes que va a tener asociado unos atributos. Esos atributos van a ser el ID o cédula o NID del cliente con su nombre, apellido, teléfono y dirección. Ese cliente va a poder adquirir productos. Por lo tanto, voy a tener una entidad que se llama producto que va a tener asociados los atributos, código del producto, nombre, precio, marca, color y stock. Para estos productos, el almacén va a necesitar un proveedor. Por lo tanto, voy a tener una tabla o entidad llamada proveedor que va a tener sus atributos asociados, que son el ID del proveedor, el nombre, la dirección y el teléfono. Entonces, para completar el proceso de compra, yo necesito dos tablas intermedias más. Una donde se me almacena el proceso de compra entre el cliente y el producto, y una tabla intermedia donde yo pueda almacenar la compra de los productos al proveedor. Entonces, ese proceso del cliente con el producto yo lo voy a almacenar en una tabla relacional que llamaré compra. Esa tabla intermedia relacional compra va a tener como llaves foráneas el ID que viene de la tabla clientes y el código del producto que viene de la tabla producto, y a su vez va a tener sus propios campos que son el de fecha de compra y la cantidad que haya comprado el cliente. Esta va a ser la relación entre cliente-producto, y ese proceso de compra de producto por parte de un cliente va a ser almacenado en esta tabla intermedia que se llama compra. Como yo debo adquirir los productos que van a comprar mis clientes, entonces yo debo adquirir esos productos a un proveedor. Por lo tanto, debo tener una tabla intermedia donde se me almacene esa información. Yo la voy a llamar provee, y va a traer como llaves foráneas el código del producto que viene de la tabla producto y el ID del proveedor que viene de la tabla proveedor. A su vez, va a tener sus campos propios que son la fecha en la que le compré al proveedor y la cantidad que le compré al proveedor. Entonces, esta tabla intermedia me va a relacionar la tabla de productos y la tabla de proveedor. Entonces, digamos que de una manera muy sencilla, aquí ya tenemos el modelo entidad-relación para un almacén sencillo donde voy a manejar clientes, productos, proveedores, la compra de productos al proveedor y registrar las compras que hace el cliente en mi almacén. Esto sería por la parte del modelo entidad-relación. Ahora, el diseño relacional o el diseño ya de tablas quedaría de esta forma. Le vamos a tener la tabla ya clientes, ya no hablamos de entidad, sino de tabla, donde el cliente va a tener asociado un ID que va a ser la clave primaria de esta tabla, y en el que también voy a almacenar nombre, apellido, teléfono y dirección.
voy a tener la tabla de productos, que va a tener un código de producto que va a ser su llave primaria, y en donde voy a almacenar nombre, precio, marca, color y stock. Esto ya van a ser los campos de la tabla producto. Y voy a tener un proveedor de esos productos que me va a tener, o voy a almacenar el ID, el nombre y la dirección del teléfono para registrar los procesos de compra entre cliente y producto, y de producto y proveedor voy a tener unas tablas intermedias. Para el cliente y el proveedor voy a tener una tabla compra en donde voy a almacenar el ID, el código del producto y la fecha de compra y cantidad. El ID y código de producto vienen el ID de la tabla clientes y código del producto de la tabla producto. Pasa lo mismo con la adquisición de productos al proveedor. Voy a tener una tabla intermedia donde se va a almacenar ese proceso de compra a los proveedores, en el que voy a almacenar el ID del proveedor al que le compré, el código del producto que compré, la fecha en que compré y la cantidad de productos que le compré a ese proveedor. Entonces, si se dan cuenta, la base de mi diseño relacional es mi modelo entidad-relación, mientras que acá yo hablo de entidades, atributos, tablas bueno, intermedias o relacionales. Ya acá lo veo de una forma más estructurada y más parecido a lo que vemos gráficamente, si lo podemos decir de esa forma, en una base de datos. Ahora bien, como ustedes deben presentarme este diseño relacional para su proyecto, les voy a enseñar, o más bien mostrar, una herramienta bastante sencilla que les va a ayudar a hacer esto para que lo consignen en el proyecto final que me van a presentar. Esa herramienta se llama DIA. De pronto la conocieron cuando vieron en su momento toda esta base teórica de los MER o del diseño relacional, pero de todas maneras, por si no la conocen, yo hoy se las quiero presentar. Entonces déjenme y les muestro. Entonces vamos a compartir por acá mi pantalla, que sería la 2. Vamos a ver si ya se ve. Sí, vamos a minimizar acá. Vamos a minimizar por acá. El link de esa aplicación yo se los voy a dejar en la, o más bien la aplicación yo se las voy a dejar publicada en el Moodle. Entonces, no sé si ahí se ve bien o se ve muy pequeño. Chicos. Se ve bien, profe. Entonces, una vez que abren la aplicación, normalmente la que está aquí por defecto es diagrama de flujo. Ustedes le van a dar al combo, le van a decir otras hojas y vean que aquí la primera opción dice base de datos. La seleccionan y él les genera estas tres opciones. Entonces déjenme un segundo por acá. Me devuelvo para hacer el de este. Entonces tenemos, yo les voy a hacer con la herramienta el de alquiler de coches, y ustedes con la herramienta me van a hacer a manera de práctica el del almacén, que ya yo les dejé en la diapositiva. Ustedes solamente lo que van a hacer es pasarlo a esta herramienta
para que les sirva de práctica para cuando vayan a hacer el de su proyecto. Entonces se van a dar cuenta que es muy sencillo, no tiene tantas complicaciones, pero les va a servir mucho porque aquí ya definimos o hacemos la definición de las tablas, el tipo de campo y todo eso para cuando vayamos ya a trabajar en el MySQL o en el SQL o en el Oracle o en el sistema gestor de base de datos que quieran ustedes utilizar, ya tienen toda la información que van a requerir. Entonces, para crear una tabla es muy sencillo. Le dan aquí donde dice tabla y la ponen acá. Le dan doble clic. Si aquí les pregunta el nombre de la tabla, en mi caso se llama, la primera tabla se llama marcas. Esto lo dejo exactamente igual. Me voy a atributos y empiezo a poner los atributos de esa tabla. El primer atributo dijimos que se llamaba código. Ese código va a ser de tipo entero y fíjense que aquí me da la opción enseguida de definir si es una clave primaria. En este caso lo es, por lo tanto lo marco. Si yo le digo aplicar, fíjense que ya enseguida me lo va mostrando acá. Las llaves primarias siempre les pone este simbolito que ven aquí, que es como una flechita. Y el otro campo que tiene es donde se va a almacenar la descripción de esa marca o el nombre de esa marca. Entonces yo le digo nuevo. El otro campo es marca. Va a ser tipo varchar y le defino el tamaño. A decirle el tamaño estándar, que son 255. Como no hay llave primaria, no lo marco. Aquí dice, puede ser nulo, está marcado. En mi caso, yo le voy a decir, no puede ser nulo, siempre debe tener información, por lo tanto, lo desmarco. Le digo aplicar. Si ya ven, lo pone acá. Y si yo le quiero cambiar el estilo o la forma como se ve, yo vengo acá, digo el color del texto, voy a decir que se lo voy a poner, no sé, en blanco. El color del primer plano lo pongo en rojo, es decir, de los bordes, y el fondo se lo voy a poner azul. Entonces aquí le digo aplicar y ya me da la forma como se ve. Entonces le digo aceptar y ya tengo mi primera tabla. Si se dan cuenta, es bastante sencillo, intuitivo y no tiene tanto complique, y van a ver que el resultado ya es un modelo relacional bastante completo que ya lo podemos traducir de una manera más fácil a nuestro sistema gestor de base de datos. Entonces vamos a la otra tabla, doble clic. La segunda tabla se llama T coches. ¿Qué atributos tiene T coches? Entonces le decimos nuevo, tiene una matrícula que es clave primaria, y aquí yo le voy a decir char de 10, por decir algo, o de 12. Otro atributo que se llama marca, va a ser de tipo varchar de 255. Profe, ¿por qué varchar de 255 y no char? Porque si ustedes se dan cuenta, entre la tabla marcas y la tabla coches hay una relación. Y las relaciones, para poder yo establecer las relaciones, acuérdense que los atributos deben tener el mismo tipo y el mismo tamaño. Por lo tanto, como yo dije en la tabla marcas, que marca la varchar de 255, acá la debo definir exactamente igual. ¿Puede ser nula? No. Tenemos
clientes, marca, modelo. Modelo también vamos a dejarlo varchar con el estándar que es 255. No puede ser nula. Tenemos color, tipo varchar de 255. Si quieren puede dejarlo o no dejarlo, ya eso es a decisión del diseñador de la base de datos, si es nulo o no. Número de kilómetros recorridos, este va a ser de tipo entero. Y por último tenemos número de plazas. Tenemos plazas que también es de tipo entero y que lo podemos dejar que sea nulo. Entonces aquí vamos a decirle lo mismo, blanco, rojo y azul para que haya uniformidad. Le damos a aceptar y ya tenemos la tabla de coches. Ahora vamos a hacer la de clientes y luego hacemos la de alquileres. Acá, ponerla por acá, damos doble clic, nombre de la tabla. Esta es clientes. Clientes tiene como atributos código entero y es la clave primaria. Tiene un nombre, va a ser varchar de 255 y no puede ser nulo. Tenemos apellido, va a ser varchar de 255, que este sí puede ser nulo. Puede que solamente tengamos el nombre, no necesariamente el apellido, por lo tanto, el nombre sí o sí debemos pedirlo, el apellido puede ser opcional. Tenemos la cédula de tipo entero y tenemos teléfono. Entonces, normalmente cuando hablamos de teléfono, hablamos de un teléfono que es fijo y por lo tanto no tiene ningún carácter alfanumérico, por lo tanto lo definimos como entero. Ahora, cuando hablamos de móvil o de celular, ya la cosa cambia. Porque, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta, los números de celulares, por lo menos en aplicaciones como WhatsApp y otras aplicaciones, aparece con un signo más por delante para hacer referencia al indicativo. Y eso, por eso les quise poner este ejemplo de teléfono y de móvil para que vieran la diferencia. Por lo tanto, como ya los números de celular pueden tener caracteres como paréntesis o signo más, los vamos a declarar como varchar de 255. Le cambiamos el estilo, blanco, rojo y azul. Le damos a aplicar, le damos a aceptar. Si aquí tenemos nuestras 3 tablas base, solamente nos hace falta nuestra tabla relacional, que es la de alquileres. Entonces vamos a hacerla. Le decimos aquí, doble clic, de alquileres, que tiene como atributos o campos uno llamado código, que es de tipo entero. Tiene uno llamado código cliente,
entero tiene una matrícula que debe ser exactamente igual al que viene de coches. Matrícula dice que es de tipo char y un tamaño 2. Y tiene la fecha de alquiler que va a ser de tipo data time, porque necesito que me almacene la fecha y la hora. Ya eso lo vamos a ver ahora en detalle. Y va a tener la fecha de devolución. Que va a ser también data time. Y de esta forma, si se dieron cuenta, muy rápido, no es muy complejo. Tengo mis 4 tablas ya hechas. Ahora, ¿cómo es la relación? Ustedes se dan cuenta, aquí está el icono que nos permite hacer las referencias. Si ustedes pueden ver en los bordes de las tablas hay como unos asteriscos o unas X. A partir de esas X es que ustedes van a formar las relaciones. Si ven, apenas yo le di clic, ahí me tomó se me activó la relación. Entonces, cómo se relacionan es por la marca. Yo trato de ubicarlo en la marca y lo conecto acá con marca. Lo bueno de este programita, que si se dan cuenta, yo puedo moverlo, ubicarlo y organizarlo para que se vea lo mejor explicado posible mi modelo. Acá la relación es entre matrícula, que viene de matrícula y va hasta matrícula. Si me voy por este lado con clientes, la relación es de código cliente hasta cliente. O sea, ahí ya tengo mi diseño relacional con la herramienta DIA, bastante sencillo, y esto es lo que ustedes van a hacerme exactamente lo mismo, pero con el diseño relacional del almacén. Ya se dieron cuenta que es muy sencillo, no tiene tanto complique. Para guardar, dicen archivo, guardar. Aquí les va a preguntar la ruta donde lo van a guardar. Yo le voy a decir a manera de ejemplo el escritorio. Ojo, aquí están guardando el diseño. O sea, aquí ya guardaron el diseño. Ahora, para guardar ya la imagen del diseño, dicen archivo, exportar. Entonces aquí les pregunta a qué formato lo quiere exportar. Entonces ahí te da todas las opciones de tipo de imagen que ustedes quieran. Yo normalmente siempre uso PNG. Le dan el nombre que ustedes deseen, le dicen guardar, y si vienen acá al escritorio se dan cuenta que aquí está el diagrama y este archivito o esta imagen, este archivo que se genere de imagen es el que ustedes van a subir a la plataforma, tanto del diseño relacional del almacén como del su proyecto. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí?
Ninguna, profe. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a el MySQL, a ver cómo ya sería la creación de la base de datos, la creación de las tablas, de los campos, modificación y todo eso que nos dicen las sentencias DDL y las sentencias DML. Antes de eso, vamos a tener en cuenta unas cositas muy importantes que son los principales tipos de datos que vamos a trabajar nosotros en MySQL. Digo nosotros porque MySQL trabaja todos los tipos de datos que maneja cualquier sistema gestor de base de datos, pero nosotros, a manera de conocimiento profundo, vamos a enfocarnos solo en estos. Entonces, vamos a ver cuáles son los más comunes en cuanto a los tipos de datos numérico, alfanumérico y de fecha que maneja el MySQL. Entonces tenemos el TinyIn, que comúnmente es usado para almacenar las edades. Con este tipo de datos podemos almacenar en un mismo registro hasta 127 números o caracteres. Tenemos el small in, digamos que en este el rango promedio, aunque parece un número grande, porque hablamos de 32.000 registros, dado ya el volumen de la información que se puede llegar a una base de datos, se ha quedado corto. Entonces digamos que este lo podemos utilizar para almacenar información, digamos, relativamente de tamaño pequeño. En cuanto a números enteros se refiere. Luego tenemos también la medium in. Entonces, si queremos ver la traducción, aquí serían enteros pequeños. Aquí ya sería enteros medianos o números enteros medianos. Ya con este podemos llegar a almacenar hasta 8 millones de registros. Si se dan cuenta, ya aquí el número ya es bastante amplio. Esto debido al crecimiento escalar que van teniendo las bases de datos día a día. Nosotros vamos a trabajar con el tipo de dato IN. Este tipo de datos nos permite llegar a almacenar hasta 250 millones de registros. Como se podrán dar cuenta o han leído en la literatura o les han comentado, MySQL o MySQL está orientado prácticamente a páginas web. Eso llevó a la necesidad del surgimiento de un nuevo tipo de datos, porque a pesar de que el IN almacenaba 260 millones de registros, también se quedó corto. Entonces nació el Big In, que nos permite llegar a almacenar hasta 300.000 millones de registros. Esto es casi como si en una misma base de datos quisiéramos registrar a cada uno de los habitantes del planeta Tierra. O sea, si nosotros quisiéramos almacenar en una base de datos única toda la información de todos los habitantes del planeta Tierra, tendríamos que almacenar esa información en MySQL con un tipo de dato Big In, y ese tipo de datos nos permitiría almacenar ese volumen inmenso de información.
Y tenemos el float, que nos permite almacenar la misma cantidad, hablando en cifras enteras del int, es decir, 250 millones de registros, pero ya esto ya con punto decimal, es decir, el número de registros o de dígitos se vería compartidos entre la parte entera y la parte decimal. Cuando hablamos de los alfanuméricos, tenemos el char, el varchar y el tipo text. En el tipo char nos permite almacenar hasta 255 caracteres. Y ustedes pueden preguntarse, ¿por qué si el tipo char me permite almacenar 255 caracteres cuando estábamos haciendo el ejemplo del diseño relacional? Usted utilizó en un caso varchar y en el otro caso char. Cuando se nos dice que debemos usar un tipo de datos char, cuando el contenido del campo será completado por nosotros, es decir, cuando digo nosotros es nosotros los programadores de la aplicación o nosotros los administradores de la base de datos. Esto porque nosotros estaremos seguros de cuál es la longitud que va a tener esa información que vamos a almacenar. Por ejemplo, cuando en un formulario le preguntamos al usuario cuál es su sexo y ponemos un combo box o un radio button y preguntamos si es masculino o femenino. Ahí tenemos la certeza de que siempre va a ser una M o una F o un masculino o un femenino. A lo que voy es, cuando sean valores de una longitud fija, lo más recomendable es utilizar el varchar. Ahora, ¿qué pasa con el tipo char? El tipo de datos char es útil cuando la longitud de datos es desconocida o variable, dado que depende de la información que el usuario escribe en el campo o áreas de un formulario que esté llenando. Este tipo de dato tiene la particularidad de que para cada registro almacena en un bit adicional la cantidad de caracteres que se utilizó, mientras que el tipo de datos char no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno almacena información con un tipo de datos varchar, por ejemplo, si yo en el campo nombre pongo Pepito, él me va a utilizar 5 caracteres. 4 para la P, la I, la P, la P, la E, la P y la I, que son los 4 caracteres que yo utilicé, y un carácter adicional donde me va a decir cuántos caracteres utilicé. Esto lo va a hacer para cuando la longitud es no superior a 255 caracteres. Cuando la longitud es mayor a 255 caracteres, entonces va a utilizar 2 caracteres para almacenar la cantidad de caracteres que yo estoy utilizando en la información almacenada y así sucesivamente. Entonces, esto lo que permite ese carácter de control, si lo queremos ver de esa forma, es que me permite la indexación de la información y me permite buscarla más rápidamente, cosa que no pasa con el char porque no tiene ese carácter de control. Ahora, ¿qué pasa con el tipo text? Antes de la versión 5.03 de MySQL, este era el campo que se utilizaba para almacenar información de texto, párrafos y ese tipo de información que era de texto largo.
pero a partir o mejor dicho, en versiones más recientes, lo que se hizo fue que se implementó un tamaño mayor para el varchar y se le igualó al del tipo test. Aquí yo les coloco con el varchar. Antes de la versión 503, el varchar solamente podía almacenar 255 caracteres. Después de la versión 503, ya el varchar nos permite almacenar 65.535. ¿Cuál es la diferencia con el test? Que el test, a pesar de que me permite almacenar la misma cantidad de información, no permite la indexación de texto como si lo permite el varchar a través de su dígito de control. Esa es la diferencia entre el varchar y el test. El varchar, a través de su dígito de su carácter de control, me permite la indexación de la información facilitando la búsqueda, mientras que el tipo text, a pesar de que nos permite almacenar la misma cantidad de caracteres, no permite o no nos facilita la indexación, y por eso es preferible utilizar el varchar. ¿Vamos claros hasta ahí, chicos? Sí, profe. Sí, señor. Y el otro tipo de datos que vamos a utilizar en nuestra base de datos más comúnmente son los de tipo fecha. En los tipos de fecha vamos a tener el date, el time, el data time, el timestamp y el year. Con el day, que es el tipo de datos que nos permite almacenar año, mes y día. Entonces, nos va a permitir almacenar los primeros dígitos del año. Los dos siguientes hacen referencia al mes y los últimos dos al día. Este tipo de datos nos permite almacenar un rango de fechas desde el 1000, mes 1, día 1, hasta el año 9000, mes 12, día 31. Aquí debemos tener en cuenta algo. En los países de habla hispana estamos acostumbrados a ordenar la fecha no año, mes, día, sino día, mes, año. Entonces, esto lo debemos tener en cuenta porque al momento de extraer la información de la base de datos, algunas veces nos toca usar algunas triquiñuelas para cambiar ese orden de los caracteres en la extracción de la información, porque como tal en la base de datos nos las almacena y nos las va a traer en el formato año, mes, día, pero normalmente acá en los países hispanos lo manejamos es día, mes, año. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Al momento de insertar, lo podemos hacer de dos formas. Ya lo vamos a ver en la parte práctica. Podemos insertar colocando, por ejemplo, 2020 05 01, es decir, un solo número entero, si lo queremos decir de esa forma, y el motor de sintaxis de la base de datos no lo va igual a leer como 2020, mes y día. O podemos usar los caracteres que utilice el sistema de gestión de base de datos. En el caso del MySQL son los guiones para hacer la separación del año, mes, día. Ahora, el tipo time, mientras que el tipo day almacena solo mes, día y año, el tipo time lo que me permite almacenar es hora, minutos y segundos. Ese registro de horas, minutos y segundos está en el rango desde 839 horas, 59 minutos, 59 segundos, hasta 839 horas, 59 minutos, 59 segundos. Esto lo que quiere decir es que tiene alrededor de 35 días
hacia atrás y 35 días hacia adelante, lo que es ideal para calcular tiempos transcurridos entre dos momentos cercanos. Al momento de hacer la implementación vamos a entender este concepto un poco más claro. El data time ya nos permite almacenar el mes, el año, mes, día, junto con su hora, minutos y segundos. Entonces, su rango permitido es la combinación entre los dos primeros. O sea, aquí vemos desde el año 1000 del mes 1, del día 1 a las 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, hasta el año 9999 del mes 12, día 31 a las 11 horas, 59 minutos, 59 segundos. Entonces, como se pueden dar cuenta, el rango de almacenamiento que tenemos actualmente o el que nos provee el MySQL es casi de 10.000 años en la línea de tiempo, porque dice que podemos llegar a almacenar fechas hasta el año 9999. Es decir, cuando llegue el año 9999, toca expandir el rango de información que llegue a poder almacenar este tipo de datos, pero falta bastante tiempo para que eso pase. Cuando hablamos del time step, básicamente es un data time, pero este nos permite almacenar la información en otros formatos, mientras el data time nos lo restringe a que nos va a almacenar la información año, mes, día, hora, minuto y segundo. El timestamp lo que nos permite es, si lo que queremos es almacenar el formato de esa misma forma, nos lo permite, o podemos almacenar solamente el año, mes, día, o solamente podemos decir los dos dígitos que hagan referencia al año, los dos dígitos que hagan referencia al mes y los dos dígitos que hagan referencia al día. Y por último, tenemos el year, que lo que nos permite almacenar es el año o un año. Lo podemos hacer almacenando los 4 caracteres o dígitos que hagan referencia al año o solamente los 2 dígitos. Es decir, el rango que nos permite este tipo de datos va desde 1970 hasta el 2999 en cuanto al formato de 4 dígitos, y en cuanto al formato de 2 dígitos va desde el 0 hasta el 69, es decir, desde el año 00 hasta el año 2069. Entonces, digamos que de una manera muy rápida, estos son los 4 tipos de datos que vamos a utilizar en cuanto a numéricos, alfanuméricos y fechas. Ahora sí, vayamos al MySQL y empecemos a ver cómo se utiliza toda esta teoría que yo les he brindado en estas secciones ya de una manera práctica. Entonces, vamos a empezar por acá y les voy a compartir mi pantalla. Sería la pantalla 2. Para el MySQL vamos a trabajar con los dos entornos, el entorno de consola y el entorno gráfico, para que veamos cuál es la diferencia entre ellos y aprendamos a trabajar con los dos, porque como administradores de base de datos tenemos que saber manejar los dos. Entonces, el primero que vamos a manejar,
un segundo. Es el entorno de consola. O sea, yo los tengo aquí en anclados. Como tenemos dos bases de datos de ejemplo, entonces una la voy a hacer en el entorno de consola y la otra la voy a hacer en el entorno gráfico. Espérenme que aquí me estorba el menú del Zoom. Entonces, cuando abrimos la consola de nuestro MySQL, ya dijimos en la sección anterior, nos va a pedir siempre la contraseña. Si la contraseña está bien, nos va a desplegar y nos va a pedir, empezar a pedir instrucciones, si no la consola se va a cerrar automáticamente. Entonces yo voy a poner aquí mi contraseña. Como se dan cuenta, como la puse mal, me lo cerró automáticamente. Entonces vamos a decir aquí, profe, ¿cómo hago? Porque a mí no me salen las letras en verde. Ustedes se van acá, dicen propiedades, le dicen aquí en colores, y aquí definen el texto en pantalla, de qué color lo quieren, el fondo de pantalla, si no lo quieren negro, sino que lo quieren gris, lo ponen aquí. Y aquí, entonces ya me está pidiendo instrucciones. Entonces, lo primero y fundamental sería crear nuestra base de datos. Entonces, para nuestro ejemplo, voy a hacer la de, voy a buscarla acá, inicialmente la de modelo de, el modelamiento de, ay, se me perdió, el alquiler de coches. Entonces ya hicimos el modelamiento, ya definimos cuáles eran los tipos de datos, etcétera. Entonces, ¿cómo creo una tabla en SQL o en MySQL? Vamos a ponerlo un poquito más grande acá. Lo hago a través de la sentencia. Voy a tener aquí el video para que no me consuma tanta memoria que se me puso lento. Create database. Y le digo el nombre de la base de datos. En mi caso va a ser alquiler coches. Y todas las sentencias en el modo consola las debo finalizar en punto y coma, si no me va a arrojar error de sintaxis. Entonces cuando yo le digo enter, no sé si con ese color si se ve bien, chicos, o se ve muy opaco. Señores, Sí, pues, se ve, pero se ve muy raro, what? vamos a cambiarle el color, vamos a cambiárselo a rojo. Texto en pantalla. Entonces vamos a cerrarlo para que me tome el Las tiempo. líneas que no tienen letra también pueden tener color. Me lo cambio, sí. Texto en pantalla. Me lo quiere dejar cambiar. Texto en pantalla. Vamos a ponerlo azul, pues. Entonces, aquí vamos a ponerle la clave.
se ve mejor o igual? Ahora se ve mejor, profe. Listo. Entonces vamos a poner ahora sí la contraseña. Listo. Entonces, ya habíamos creado nuestra primera base de datos. Para volver a hacer el ejemplo, vamos a crear la segunda base de datos, que es la de almacén. Entonces, la sentencia sería create database, ¿sí? Almacén, que sería la de nuestro segundo ejemplo. Le doy enter. Si ustedes se dan cuenta, aquí dice query OK, es decir, se completó y ya tenemos creadas nuestras dos bases de datos. ¿Qué errores puede llegar a uno a cometer? El que yo les decía, que yo le digo, vamos a decir aquí, almacén 2, pero no pongo el punto y coma. Cuando no pongo punto y coma, él lo que asume es que voy a seguir escribiendo instrucciones. Por lo tanto, vean que me pide qué más quiero hacer. Si yo aquí pongo el punto y coma, igual él me va a tomar la ejecución del comando, pero mientras yo no coloque un punto y coma, él va a asumir que yo voy a seguir colocando instrucciones. Otra que yo puedo hacer es que tengo un error de sintaxis al momento de escribir el comando. Entonces aquí me dice, hay un error de sintaxis, por favor cheque el manual correspondiente a su MySQL. ¿Qué error tuve aquí? Que en database se me fue una E. Por lo tanto, me generó un error de sintaxis. Entonces, la redacción, digamos que no tiene mucha ciencia la creación de la base de datos por consola. Ahora, ¿cómo veo las bases de datos que he creado? Le digo show database, digo enter. Aquí tuve un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque me faltó la S, porque es show databases. Entonces, si yo le doy enter, aquí me muestra todas las bases de datos que yo tenga creadas en mi servidor MySQL. Entonces aquí me las va a organizar en orden alfabético. Aquí vemos almacén, almacén 2, alquiler de coches, empresa. Esta es otra, la base de datos asociada al propio MySQL. Estas son bases de ejemplos. Entonces, como yo tengo duplicada, porque cuando hice el comando, para no repetirla, puse almacén 2. Vamos a borrar almacén 2, pero primero vamos a ver qué pasa cuando yo creo, ya tengo una base de datos con un nombre y quiero volver a crearla, el error que me arroja. Entonces, ahí yo tengo create database almacén 2 y cuando yo le digo enter, me dice error 1007, no se puede crear la base almacén 2 porque la base de datos ya existe. Para borrar una base de datos completa, voy a utilizar, en vez de create, voy a utilizar el comando root. Entonces yo le digo root database almacén 2, digo enter, me dice query OK. Vamos a verificar si efectivamente me la eliminó cuando yo le digo show database. Fíjense que cuando me lo hice inicialmente me decía almacén 2, alquiler de coches, y ya después que ejecuté el comando ya solamente me aparece almacén, alquiler de coches
y ya no me aparece almacén 2. Entonces ya así fácilmente puedo eliminar información de una información, no puedo eliminar completamente la base de datos en mi servidor SQL. Ahora, como ya yo creé la base de datos, ¿cómo hago yo para seleccionar o empezar a trabajar en esa base de datos y empezar a crear los campos? Lo hago a través del comando use y digo el nombre de la base de datos en la que voy a empezar a trabajar. Aquí le digo alquiler coches, que es la primera en la que yo voy a empezar a trabajar. Cuando le digo enter, aquí me dice o me debe arrojar el mensaje database change. Si no arroja este mensaje es porque no se seleccionó la base de datos. Ya a partir de este momento yo tengo seleccionada para este caso o ejemplo la base de datos alquiler de coches, y entonces lo que voy a hacer es empezar a crear las tablas para esta base de datos. El comando ya yo se los mostré en la teoría. Entonces teníamos que para alquiler de coches, esta base de datos tenía 4 tablas. La de marca, la de coche, la de alquiler y bueno, la otra me acuerdo ahora en el camino. Entonces vamos a seguir el mismo orden como las dijimos en la sesión anterior cuando estábamos viendo la teoría. Cuando estábamos allá, dijimos que creábamos la base de datos, luego creamos la tabla donde iba a almacenar los coches, que es tcoches. Entonces les voy a mostrar cómo sería la sintaxis del comando aquí en MySQL para que ustedes tengan la oportunidad de compararlo con la diapositiva de la sección anterior cuando veamos cómo era la sentencia general que se usaba en el SQL. Entonces, en MySQL para crear una tabla lo hacemos con el create table. Decimos el nombre de la tabla, para este caso sería tcoches. Y aquí abrimos un paréntesis y damos un enter. Esto lo hacemos para que sea un poco más gráfico y ordenado para nosotros la definición de los campos. Entonces, en esta segunda línea que desplegué, empiezo a poner los campos de esa tabla. Para este caso sería matrícula, que sería de tipo char, tamaño de 8, y este campo no puede ser nulo. Como voy a seguir dando instrucciones, no le doy punto y coma, sino coma. El segundo campo de esta tabla es marca. Va a ser de tipo varchar y le voy a dejar el tamaño estándar usado para varchar, que es 265 de 255, y este campo sí puede ser nulo inicialmente. Coma, paso al segundo, modelo, también varchar, tamaño estándar, nulo, es decir, puede ser nulo. Ya tenemos matrícula, marca, modelo, color, también va a ser varchar, tamaño estándar, 255, null, coma,
y tenemos número de kilómetros recorridos. El número de kilómetros ya si no es un valor entero, sino que es un valor que puede llegar a ser decimal, entonces no va a ser int, sino que va a ser float. Va a tener un tamaño de 14 en su parte entera y de 2 en su parte decimal. Puede llegar a ser nulo, y aquí les voy a colocar que por defecto va a, si no se le dice cuál es el número de kilómetros, que él automáticamente le asigne por default un 0. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Si no se le almacena o si no se llena ese campo o no se define ese campo, automáticamente el gestor me va a almacenar un 0 en ese campo. Y voy a asignar la llave primaria. Ustedes me pueden decir, profe, hace falta el campo número de plazas. Si se acuerdan en las diapositivas, el número de plazas lo registramos a través de un alter table. Entonces, por eso le digo que voy a tratar de seguir la secuencia que se sigue en las diapositivas de la sesión anterior. Entonces, aquí lo que haría falta es asignar la llave primaria, que lo hacemos mediante la instrucción primary key, y el campo que va a ser llave primaria, para este caso, matrícula. Como ya esta es la última instrucción, no voy a poner coma. Ojo con esto, si yo aquí pongo una coma, me va a generar error de sintaxis. En la última instrucción, ya sea la asignación de un campo o la asignación de llaves, ya no va la coma, sino que simplemente le doy enter, cierro el paréntesis que abrí inicialmente acá. Esto es como si hubieran colocado todo esto en una sola línea, solo que yo lo hice de manera tabulada para que se vea mejor organizado y podamos darnos cuenta cuáles son los atributos que hemos ido asignando a esa tabla. Entonces, aquí sí ya, como ya hice todas las instrucciones, le coloco punto y coma. Si todo está bien, cuando yo le dé enter, me debe salir un mensaje diciéndome de que se completó el comando de manera exitosa. Si no, me va a mostrar un error de sintaxis. Vamos a ver qué pasa. Entonces, se dan cuenta, me dice query OK, es decir, que se completó correctamente, no se afectó ningún registro, hay un warning. El warning está asociado al tipo de datos matrícula, pero como los warnings en programación es algo que debemos tener en cuenta, más que no me afecta como tal el funcionamiento. Entonces, vamos a ver cuáles son los campos que le asignamos a esta tabla coches. Para ver los campos asociados a una tabla, le vamos a decir describe y el nombre de la tabla. Para este caso va a ser T coches. Punto y coma. Yo digo enter. Entonces aquí podemos ver esta matrícula de tipo char, de tamaño 8, no puede ser nulo, es la llave primaria, no tiene valor por defecto, y así cada uno de los campos. Ahora vamos a ver cómo añadimos ese campo que nos hace falta, que es el de número de plazas. El número de plazas lo hacemos, lo vamos a añadir a través de la instrucción alter table. Entonces aquí decimos alter
table. ¿Qué tabla voy a alterar? De coches. Doy enter. Ahora aquí le digo add, es decir, voy a hacer una adición de ¿qué? De num plazas. ¿De qué tipo va a ser ese campo? In, puede ser null. Y siguiendo con el ejemplo, allá decíamos que por default, si no se asignaba ningún valor, podía ser 5. Entonces le decimos default 5, punto y coma. Si todo está bien, me dice query ok, ningún registro afectado, no se agregó ni se registró nada, no hubieron duplicidades ni warnings. Si yo le vuelvo a decir ahora en consola, pasa lo mismo de que cuando estamos trabajando en la consola de comandos de Windows. Con la flecha arriba yo puedo moverme por los comandos que ya he usado. Por lo tanto, voy a buscar el que me dice descríbete coches. Entonces, si se dan cuenta, mientras aquí solamente llegaba hasta número de kilómetros, ya aquí, como hice una alteración de la tabla adicionando el campo número de plazas, ya aquí me parece num plazas de tipo entero, puede ser nulo y el valor por defecto es 5. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Bueno, entonces ahora vamos a continuar con la segunda tabla, que sería la de clientes. Entonces sería create, vamos a quitar el puntero de acá, create table de clientes. Decíamos, coloco el paréntesis aquí y empiezo a crear los campos. Entonces, ¿cuáles son los campos de cliente? Vamos a buscarlo por acá. Si tenemos código, que es de tipo in y no puede ser nulo, coma, nombre del cliente, que va a ser varchar, tamaño estándar 255, y el nombre decíamos que tampoco podía ser nulo, coma, apellido o apellidos, como ustedes lo deseen, varchar, tamaño estándar 255, este sí puede ser null, nip de varchar, tamaño de 10, null, coma, teléfono, dijimos que iba a ser entero porque podía almacenar números. Tenemos teléfono in, vamos a decirle que de 10, también puede ser nulo, coma, y móvil, que dijimos que iba a ser varchar, y vamos a asignarle un valor de 20. Este también puede ser nulo. Como es la última instrucción que le voy a dar, no le doy coma. ¿Por qué? Porque no voy a asignar las llaves primarias desde aquí, sino que lo voy a hacer a través de un alter table para que vean cómo se hace.
Entonces aquí ya cerraría el paréntesis y punto y coma. Si todo está bien, me dice query OK, 0 registros afectados. Entonces vamos a ver cómo están definidos los campos en la tabla clientes. Entonces, si se dan cuenta, mientras que cuando creé la tabla coches, en la misma instrucción de create le asigné la llave primaria y al hacer la descripción de esa tabla me la muestra aquí. Acá yo solamente creé la tabla, pero no hice la asignación de ninguna llave primaria. Entonces, si ven aquí, me dice que no hay ninguna llave primaria asignada. Ahora voy a hacerlo a través de un alter table. Entonces aquí vamos a decir alter table de clientes. Anteriormente, como íbamos a adicionar un campo, le dijimos add el nombre del campo y ahora lo que es una llave primaria. Entonces acá le digo add primary key y voy a decirle qué campo de esta tabla clientes es la llave primaria. Para nuestro caso es el de código, por lo tanto aquí le digo código, punto y coma. Si todo está bien, me dice query OK. Voy a volver a mostrar la tabla de clientes y miren que ahora sí ya me aparece ese nuevo atributo que le asigné, que es el de la llave primaria. Ahora vamos con el que nos hace falta, que es el de la marca y el de los alquileres. Entonces vamos a crear la de marcas y luego vemos la de alquileres, que es la tabla relacional entre clientes y coches. Entonces vamos a decirle create de marcas que va a tener un código. Si se acuerdan de la diapositiva de la sesión anterior, decíamos que en MySQL Server, para hacer un campo autoincremental utilizábamos la instrucción identity. En MySQL, ese campo autoincremental lo hacemos a través de la instrucción autoincrement. Cuando yo le asigno ese tipo de esa característica, lo hacemos de esta forma. Entonces es un código de tipo int y va a ser auto increment, coma, y voy a tener un campo donde se va a almacenar la descripción de la marca, que va a ser marca, que va a ser de varchar, de tipo o el tamaño estándar de 255. Aquí les voy a mostrar un error en esta parte. Entonces aquí no le voy a decir más atributos, por lo tanto voy a cerrar y voy a poner punto y coma. Si yo le doy enter, me arroja un error. Este error lo que me está diciendo es, a lo que hace referencia es, si un campo es autoincremental, debe asignarse en la misma instrucción si es llave primaria. Esta es digamos que es una instrucción de control que maneja el MySQL Server. Entonces, la instrucción para que me pueda aceptar la creación de la tabla debería quedar de esta forma. Create de marcas, código
de tipo int, autoincremental, con marca de varchar de un tamaño estándar de 255, pero aquí debo enseguida asignar la llave primaria asociada a esta tabla. Entonces ahora si pongo la coma, fíjense que acá no la puse, como voy a seguir adicionando propiedades, le digo enter, y ahora sí lo voy a decir aquí, primary key código. Ahora sí, no le doy coma aquí, sino que le digo cierre el paréntesis, coma, y si todo está bien, me volvió a botar error. Código in auto increment. Tiene que estar en mayúscula, no recuerdo. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en mayúscula. Auto increment, coma, marca varchar de 255, primary key código. No. Ok. ¿Sí están viendo la pantalla, chicos? Chicos, ¿se fueron? Sí, señor, sí lo estamos viendo. Ok. ¿Quién me puede decir cuál es el error? A ver si están pendientes de la explicación que yo les estoy dando. A ver, yo ahora reciclo la sintaxis. Un error en la sintaxis. Profe, ¿puede subir un momento? Hasta vamos a dárselo Dice que a... chequeé el manual correspondiente para la versión del Ajá, SQL Server que es por la sintaxis usada en tmarcas. ajá. ¿Cómo es la sintaxis para la creación de tablas? Es create table. ¿Y qué hace falta? El table. Ok. Entonces aquí él no diferencia mayúsculas, minúsculas. Entonces aquí sí estaba bien, sino que me había hecho falta el create table. Entonces pongo coma. Si se fijan, ahora sí me completó el comando. Entonces ese tipo de cositas, así como cuando uno está programando, debe estar muy pendiente de los detalles, porque si se dan cuenta, casi todos los errores dicen lo mismo, que vaya y chequee el manual, pero a veces nos dice, bueno, en el modo consola, vamos a ver que nos dice, vaya a la línea 5, pero pasa exactamente que lo que nos pasaba en programación. Vaya a la línea 5 y va uno a la línea 5 y resulta que el error está en la línea 1. Entonces hay que tener mucho cuidado, al igual que cuando estamos programando, poner todos las instrucciones correctamente. Entonces, vamos a ver cuáles tablas se han creado hasta ahora. Para eso, vamos a decirle show tables. Entonces, para esta base de datos, hasta ahora hemos creado la tabla cliente, la tabla coches y la tabla de marcas. Entonces, ojo la diferencia. Show tables es para ver las tablas de esa base de datos que estamos trabajando. Y describe, a darle un describe a, sale mejor escribir, y describe de marcas, por ejemplo, es para ver los campos que tiene
una tabla en particular. Si ustedes se fijan, este campo extra en las demás aparecía vacía. Para el caso de T-marcas, en ese campo extra lo que me muestra es la característica de este campo que yo creé, y es que es de tipo auto incremental. Ahora vamos a ver cómo se crea una tabla intermedia o relacional, que en este caso sería la tabla de alquileres. Entonces, vamos a decirle create table de alquileres. ¿Qué campos va a tener? Va a tener código, va a ser de tipo int, no va a ser nulo, coma, va a tener un código del cliente que viene de la tabla clientes, que también va a ser de tipo int, tampoco va a ser nulo. Y aquí vamos a ver si ustedes se dan cuenta del error. Aquí le voy a decir matrícula, voy a decir varchar 8 null, va a tener una fecha de alquiler que va a ser time null y una fecha de devolución. Y este sí puede ser null porque al momento de registrar todavía puede que sepamos cuándo va a ser la fecha de evolución, como puede que se extienda. Entonces podemos dejarlo vacío de momento. Como es la última instrucción, le damos enter, cerramos el paréntesis y punto y coma. Él me creó la tabla sin problema. Entonces ahora vamos a ver cómo sería la relación. Entonces vamos a ver coches, vamos a ver clientes y vamos a ver esta que acabamos de crear, alquileres. O sea, aquí tenemos las tres tablas que ahora vamos a relacionar. Tenemos la tabla coches y la tabla clientes que se va a relacionar a través de las tablas de alquileres. Aquí yo solamente creé la tabla, más no he asignado llaves primarias ni llaves foráneas. Entonces vamos a hacerlo a través de un alter table. Entonces ahora aquí vamos a decirle alter table, la tabla T, alquileres, adicione una primary key que va a ser el código, es decir, esa va a ser la llave primaria de la tabla alquileres, pero también va a tener unas llaves foráneas. ¿Cuáles son esas llaves foráneas? Vamos a decirle aquí add fore. Ojo a esta instrucción porque hay veces que uno no pone
for in, sino for ing. Y obviamente ahí le genera un error de sintaxis. Entonces aquí, ¿cuál es la llave foránea? En la tabla de clientes, la primera llave foránea va a estar asociada a código cliente y viene referenciada de la tabla clientes, que viene siendo el campo de código. Aquí ponemos una coma y le decimos que adicione otra llave foránea que va a ser matrícula que viene referenciada de la tabla coches con el campo del mismo nombre, matrícula. Como ya no voy a poner más instrucciones, vamos a cambiar aquí por un punto y coma. Profe, porque acá no cierra paréntesis, porque yo no abrí paréntesis acá en ningún momento. Por lo tanto, solo hace falta el punto y coma. O sea, vamos a darle enter y vamos a ver qué pasa. Aquí ya tengo todas las llaves primarias y foráneas creadas. Si yo le vuelvo a dar describir de alquileres, si ustedes se dan cuenta, mientras que aquí cuando la escribí inicialmente no me mostraba ninguna llave, ahora me debe mostrar en el campo referenciado de las llaves. Me dice que la primaria es código y que tiene dos llaves que llegan como llaves foráneas, que son el código del cliente y el código de la matrícula. Y la representa a través de de esta palabra que dice mul. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que en teoría el modo consola es un poco más complejo, es al que tenemos que acostumbrarnos porque es el modo que normalmente vamos a usar en la vida real. Entonces, chicos, por hoy vamos a dejarlo hasta ahí. En la próxima sección vamos a continuar con esto ya en el entorno gráfico para la segunda tabla. Perdón, la segunda tabla no, para la siguiente base de datos, que es la del almacén. Ya esa no la vamos a hacer por código, por consola, perdón, sino la vamos a hacer a través de la interfaz gráfica y vamos a seguir viendo el resto de sentencias que nos hacen falta. Entonces, para mañana, para mañana no, como tarea pendiente, ya yo les publico la fecha de entrega en el Moodle, la hora que cree la actividad. Queda pendiente elaborar en la herramienta día, que también les voy a publicar el diagrama entidad relación del segundo ejercicio. Yo les hice el del primero. Y de igual forma, en la misma herramienta, crear el diagrama entidad relación de su propuesta de proyecto de final de curso. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, profe, ninguna. Pues hasta el momento todo ha sido Todo, cosas que están claras, sí, que ya sí, estamos recordando. es que esto es de mecanizar y de volver a recordar. Entonces, chicos, mañana continuamos con la interfaz ya gráfica del MySQL. Hacemos la base de datos del almacén ya en la interfaz gráfica. Empezamos a comparar con
con la parte de consola y ya empezamos a insertar información y a ver el resto de sentencias DDL y DML que nos hacen falta en cuanto al MySQL. Así que tengan una feliz tarde y nos vemos en la próxima sección. Igualmente, profe.